estadio. Y hay otros que tienen un templo. Hay hinchadas que simplemente acompañan, y luego están las que parecen una sola voz, un solo grito que viaja desde el barrio hasta el mundo entero. En La Boca, un rincón humilde de Buenos Aires, se levantó un club que hoy es mucho más que un equipo. Es una forma de sentir el fútbol. Hoy nos metemos de lleno en el corazón del Club Atlético Boca Juniors. Fijaos, es que esta frase lo resume todo. Esto es lo que vamos a explorar hoy. Para Boca Juniors, su casa, la famosa Bombonera, no es un simple campo de fútbol, es un santuario, un lugar al que se peregrina y donde la pasión, de verdad, se convierte en una experiencia casi religiosa. Y claro, esa experiencia la crean sus aficionados, una comunidad que nació de la inmigración, cuya voz resuena mucho más allá de las gradas, llegando a todos los rincones del planeta. Es la increíble historia de cómo una identidad de barrio acabó convirtiéndose en un auténtico fenómeno global. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿De dónde sale toda esta mística? Bueno, para encontrar la respuesta tenemos que viajar en el tiempo, y bastante atrás, más de un siglo, a los muelles de un barrio que estaba naciendo y a los sueños de un puñado de jóvenes. Venga, pues vamos a sumergirnos en esos orígenes. Todo empieza como las grandes historias de una forma muy humilde, en el banco de una plaza, con toda la energía de un nuevo siglo y con un deporte, el fútbol, que empezaba a enamorar a todo el mundo. La fecha clave, 3 de abril de 1905. 5 chavales, hijos de inmigrantes italianos, sentaron las bases de todo. Y lo primero, claro, fue el nombre. Hubo un debate fascinante. ¿Le ponemos Hijos de Italia para honrar las raíces o Defensores de la Boca por el barrio? Al final tuvieron una idea brillante. Boca por el lugar y Juniors, que le daba ese toque inglés, muy de moda en la época para los equipos. Un par de años después, en 1907, llegaría la seña de identidad definitiva, los colores. Y aquí tenemos una palabra que lo explica casi todo. Xeneize. No es un simple apodo, ¿eh? Es la clave de su identidad. Viene de Xeneizi, que es como se llamaban a sí mismos los inmigrantes de Génova en su propio dialecto. O sea, es un lazo directo, irrompible, con sus orígenes en el puerto y con esa herencia italiana. Y el tema de los colores, bueno, esto es una de las grandes historias del fútbol. La leyenda, la que se cuenta siempre, es que un trabajador del puerto, Juan Brichetto, lo dejó todo en manos del destino. Dijo, los colores del primer barco que pase. Y mira tú por dónde, el barco era sueco. Pero ojo, que también hay una teoría histórica que dice que, un par de años antes, en 1903, hubo un fiestón en el puerto para recibir a una expedición sueca rescatada, y todo se llenó de banderas azules y amarillas. Quizás esa imagen se quedó grabada en la mente de la gente del barrio. Venga, ya tenemos la identidad, los colores. ¿Qué falta? La casa. Porque si el alma de Boca es su gente, el cuerpo, sin ninguna duda, es su estadio. Un lugar que es tan legendario como el propio club. Apuntad la fecha, 25 de mayo de 1940, Boca inaugura su estadio. Oficialmente se llama Estadio Alberto J. Armando, pero vamos que nadie en el mundo lo llama así. Todo el mundo lo conoce como La Bombonera. Y el apodo tiene una historia genial. Uno de los arquitectos, al ver la maqueta, se dio cuenta de que se parecía muchísimo a una caja de bombones que le habían regalado. El nombre gustó y, bueno, hasta hoy. Y esta frase no es una metáfora. Es que es literal. Como había poquísimo espacio en el barrio, los arquitectos tuvieron que construir hacia arriba, con unas gradas superverticales, casi paredes de gente. El resultado es una acústica que atrona y una sensación de que la afición está literalmente encima de los jugadores. Es un estadio que no solo se oye, se siente. Por eso dicen que la Bombonera no tiembla, late. Saltamos ahora a los años 70, que es cuando el club da el golpe sobre la mesa y se presenta a la élite mundial. Con un estratega como Juan Carlos Toto Lorenzo en el banquillo, Boca se convirtió en una máquina de ganar. En el 77 levantaron su primera Libertadores en una tanda de penaltis de infarto. Y ese mismo año se plantaron en Alemania y le dieron un repaso tremendo al Borussia Mönchengladbach para ganar su primera Intercontinental. A partir de ahí, el nombre de Boca se respetaba en todo el planeta. Y entonces, en 1981, llegó él, el fichaje que lo cambió todo en Argentina. Un jovencísimo Diego Armando Maradona, en su versión más pura, se puso la camiseta azul y oro y simplemente la rompió. Llevó al equipo a ganar el Metropolitano con jugadas que son historia del fútbol, y ahí empezó un romance eterno entre el más grande y el club de la Boca. Pero ojo, porque la era más gloriosa, la de dominio más absoluto, todavía estaba por llegar. A finales de los 90, un hombre llegaría para cambiar la historia del club para siempre. Bienvenidos a lo que se conoce como el virreinato. Esta frase es de Juan Román Riquelme, que algo sabía del tema, y es que no se puede explicar mejor.
La llegada de Carlos Bianchi en 1998 fue el inicio de una era de dominio total. Su impacto no fue poco a poco, no, fue llegar, presentarse y empezar a ganar. Así de sencillo y así de brutal. 40. A veces, un solo número lo dice todo. Pues este lo dice. 40 fueron los partidos que el Boca de Bianchi estuvo sin perder en la Liga. Una auténtica barbaridad. Esto no solo demostraba que eran buenísimos, es que instaló una sensación de superioridad total. Los rivales salían al campo prácticamente derrotados. Y esa fuerza, claro, la llevaron a la cima del mundo. Y no una, sino 2 veces en 3 años. Y atentos a los rivales. En el año 2000 le ganaron en Tokio al Real Madrid de los Galácticos, Figo, Roberto Carlos, Raúl, casi nada. Y en 2003 repitieron la hazaña contra el Super Milán de Maldini, Pirlo y Kaká. Es que Boca no solo ganaba, es que tumbaba a los equipos más legendarios de Europa. Y lo hizo con una generación de futbolistas que son leyenda pura. La magia de Riquelme, los goles de todo tipo de Martín Palermo, la garra de un joven Tevez, el liderazgo del patrón Bermúdez en defensa, las paradas de Óscar Córdoba. Es que cada nombre de esta lista es un capítulo de oro en la historia del fútbol. Al final, después de todo este recorrido, queda claro que los trofeos son la consecuencia de algo mucho más grande. Son el resultado de una identidad, de una comunidad y de un sentimiento que va mucho más allá del deporte. Y por supuesto que el palmarés es espectacular. Las cifras son de auténtico mareo. 74 títulos oficiales, lo que lo convierte en uno de los clubes más laureados no solo de Argentina, sino del mundo entero. Y lo mejor es que no es cosa de una época, es una grandeza que han mantenido durante décadas. Pero si hay que destacar algunos títulos, son estos. 6 Copas Libertadores, que es el santo grial de Sudamérica, y 3 Copas Intercontinentales, que es como decir 3 veces campeón del mundo. Con estas cifras te sientas en la mesa de los más grandes de la historia. No hay discusión posible. Así que volvemos al principio. Después de ver cómo nació de la nada en una plaza, cómo levantaron un templo que literalmente late, después de recordar a sus héroes y sus conquistas, la pregunta final es inevitable. ¿Estamos hablando solo de la historia de un club de fútbol? ¿O es algo que se parece mucho más a una fe, una pasión que se hereda, que define a la gente y que para millones no es una parte de la vida, es la vida misma?